Hoy vamos a suspender la clase de Primera de Juan y vamos a hablar ya que estamos celebrando acerca de la libertad, pues vamos a hablar acerca de la libertad, ¿no? Como estamos celebrando esto, yo creo que es un buen momento para platicar acerca de lo que podemos experimentar en Cristo. Amén. Y fíjense que yo creo que a mucha gente se le olvida que hace que 200 y feriecita de años, ¿no? Fue cuando se dio el grito. ¿Alguien sabe exactamente cuántos años? No, anda, hasta ni parecemos mexicanos, ¿eh? 215, mira, Yamder. 215 años fue cuando se dio el grito de Dolores. Yo de niño pensaba, pues yo creo le dolió mucho cuando gritó, no sé. Pensaba que eso así era, ¿no? Pero, y luego se desató un conflicto en México que en realidad hoy estamos celebrando a lo mejor los frutos de esa pelea, de lo que se sufrió en ese tiempo, ¿no? Y a lo mejor a muchos se nos olvida que en realidad fue un conflicto de 11 años. No sé si sabían eso. Duró 11 años. Algunos lo aprendimos en primaria y ya se nos olvidó. Pero creo que es fácil olvidarse de ese tipo de detalles porque normalmente pues es algo que como que festejamos y ya. Entonces hacemos una fiesta, pachangueamos y se trata menos de lo que sucedió y más de nada más una excusa para hacer una fiesta que realmente pensar en lo que sucedió, ¿no? Entonces a veces estos detalles se nos pasan, pero fue cuando hace 215 años dijimos, fue cuando sucedió y comenzó, en realidad, comenzó la nación a pagar por la libertad un costo muy alto. Se imaginan 11 años de conflicto donde familias fueron separadas, donde papás fallecieron, donde hijos fallecieron, donde madres fueron separadas de sus familias. Y fue algo que no fue rápido, fue algo que, o sea, se tuvieron que armar y allí casi lo que terminó decidiendo quién ganaba fue la determinación del pueblo mexicano, ¿verdad? Que estuvieron ahí peleando. Yo la verdad no me puedo imaginar 11 años de eso, sería algo yo creo que devastador. Yo creo que al final de eso todos terminaríamos bien traumados, la verdad. Y lo que me recuerda esto es que aún en las cosas humanas, cuando estamos hablando de libertad, de cosas que queremos disfrutar, tiene un costo. A lo mejor hoy en día, cuando celebramos estas cosas, pues no pensamos mucho en el costo de lo que estamos ahora sí celebrando, que tenemos libertad de expresión, que tenemos libertad de que nos estén oprimiendo, que tenemos libertad de un montón de cosas y las damos como por hecho, ¿verdad? Decimos, no, pues, pero pocas veces pensamos en esas cosas. Pero yo creo que tuvo un costo, no creo, la historia nos dice que hubo un costo inmenso. Yo creo que es lo mismo en nuestra fe. Muchas veces llegamos a celebrar nuestra fe y se nos olvida del costo que no solamente se ha pagado en el pasado, sino que deberíamos de seguir pagando, ¿verdad? Porque damos muchas cosas por hecho. Decimos, no, pues es que como ya fulano de tal vino y trajo el evangelio, pues ya mi abuela escribió un libro que se llama Lo insensato de Dios. Y me sorprende mucho cuánto cambió México en 50 años. O sea, una diferencia increíble donde a ellos los estaban corriendo a pedradas. Cuando ellos llegaron en los 50s y 60s a ahora que hay un país totalmente diferente. Y a veces es fácil olvidarse de esas cosas y decir, bueno, ¿quién pagó? ¿No? Yo no sé si ustedes saben, pero esta semana la iglesia, pues hemos sufrido una pérdida con un hombre que se llama Charlie Kirk. No sé si han oído de él. Fue asesinado esta semana en Estados Unidos en un campus, en una universidad. Y es un hombre que debatía y defendía su fe. Es alguien que salía a
tratar de convencer a los jóvenes acerca de Cristo, acerca de lo que él creía, acerca de los estándares de Dios, y terminó muriendo por su fe prácticamente. Y a veces se nos olvida esa parte donde decimos, pues en realidad sí hay un costo a lo que nosotros creemos. Y creo que la razón, o por la razón que nos olvidamos, es que hemos creado a muchos cristianos nominales. Cristianos, yo no sé si ustedes, si llevan mucho tiempo en su familia como creyentes, pero siempre sale el dicho ese, no, es que es católico de hueso colorado. O sea, no es nominal, sino es un católico que cumple con todos los requisitos y todo lo que se pide de él. Y yo creo que muchas veces en México, en el cristianismo, ya estamos llegando a un punto así donde dice, no, pues es que es cristiano, pero no es de hueso colorado. O sea, es nominal. Porque se nos olvida el costo de la libertad en la que vivimos. Y yo creo que es algo que es un poco, o sea, es triste, pero creo que necesitamos cambiar eso, ¿no? Y me gustaría ir a Gálatas, capítulo 5, versículo 1, rápidamente dice ahí, el apóstol Pablo escribe, para libertad nos llamó Cristo, estad pues firmes y no os dejéis someter nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿Cuántos les gustaría regresar al tiempo de que México se conociera como la Gran España de nuevo? Que otra vez nos regresemos a eso, diríamos, no hombre, ¿verdad? O sí, ¿hay alguien aquí para darle pamba? No, ¿qué se creen? No, pero ¿verdad que no nos gustaría eso? Diríamos, no, México ya es México, o sea, ya déjenos en paz, no queremos regresar a eso. Y algo sucede parecido cuando Cristo dice, Él nos llama a libertad, nos está llamando ¿de qué? Pues de tinieblas a luz, nos está llamando de una vida pasada a una nueva. No podemos solamente ser conocidos como las nuevas Españas de nuestras vidas. No, somos totalmente diferentes, somos completamente nuevos, pero muchas veces como que no reconocemos ese cambio que sucede en nuestras vidas y queremos regresar ¿a qué? Y luego allá dice a una esclavitud, que porque se nos olvida el costo. Yo no sé ustedes, pero yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, creer en Cristo nos ha costado algo, ¿no creen? Algo nos ha costado. Algunos más que otros. Algunos a lo mejor les ha costado su familia, a otros quizás les ha costado sus trabajos, a otros, no sé, a lo mejor hasta han tenido que cambiar de estado, no sé, algunos sus metas personales, sus deseos, sus ambiciones puede ser, pero a todos nos ha costado algo. Pero no puede ser el final ahí nada más, sino dice, estad firmes. Entonces no nada más como que llegamos con el pasaporte a este nuevo comienzo y como que no, pues como que ya llegué, pues ya la hice. Sí. Recuerdo estaba oyendo una entrevista de un cuate que le está diciendo ¿qué es el costo de tu creencia? O sea, ¿qué es el costo? Pues son 1 millón de pesos, son 100 millones de pesos, son 1,000 millones de pesos o tu vida. Y dice, si tus creencias, tus credos no tienen el costo de tu vida, entonces estás a la venta. Cualquier cosa te puede convencer. Si no estás dispuesto a pagar tu vida por lo que tú crees, pues alguien te puede ofrecer algo donde tú te vas a vender a un credo nuevo o regresar a la esclavitud, una de las dos. No me acuerdo quién fue de nuestros héroes patrios que llegó, dice, que les presenta a su padre, dice, este es mi padre. Dice, viene como a ofrecerme cosas de los españoles para que yo deje el movimiento. Dice, siempre he respetado a mi padre, dice, pero la patria viene primero, ¿no? No sé si han oído eso, pero es algo así. No me acuerdo quién fue, pero uno de ellos, porque para él que era, no se trataba de dinero, sino que su convicción era, él decía, yo estoy dispuesto a pagar mi vida. Ese era el costo. ¿Y qué es lo que lo mantenía firme? Es que él decía, si a mí me pueden llegar a ofrecer lo que sea, pero si tengo que dar mi vida no importa, yo voy a estar firme. Entonces él continuaba
pagando el costo. Y muchas veces pensamos como que pues ya llegué, pues ya tranquilos, ya que al cabo ya entré, que al cabo ya me conocen en la iglesia, ¿no? O si doy mis ofrendas semanales ya, que al cabo ahí me mantengo. No, tenemos que seguir constantes, tenemos que seguir pagando el precio. Así como en el grito de dolores ellos pudieran dicho, oye, no, pues vamos a gritar hoy, pero mañana se acaba. Igual que la pachanga, ¿no? Hacemos pachanga hoy y mañana todos crudos. No, ellos 11 años se mantuvieron firmes, pagando el precio, y cada vez un precio más profundo, más profundo, más profundo. Yo creo que a veces se nos olvida esta parte donde sí entramos a una libertad, entramos a algo impresionante, pero se nos olvida a mantenernos en ese lugar, pagando el precio constantemente. Algo que es padre de esto es que Jesús nos promete en Juan 8:36, Él dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo sé que a nosotros, nuestros héroes patrios nos prometieron libertad. Dijeron, oigan, vamos a hacer esto y vamos a ser libres. Y todos, Simón. Y luego 100 años después, ¿qué sucede? Oigan, compas, es que hay que ser libres, ¿verdad? En la revolución. ¿Por qué? Porque habían regresado a esas cosas. De hecho, dejaron de pagar el precio, se les olvidó que tenían que mantener sus virtudes, su integridad. ¿Y qué sucedió? Que México poco a poco comenzó a recaer en cosas que no eran buenas para los mexicanos. Y en 100 años, otra vez, vamos a pelear porque nos están oprimiendo, vamos a pelear porque no tenemos derechos, vamos a pelear. Y luego pues pelean y luego estamos a 100 años de entonces, ¿y qué pasa? Que ahí la andamos viendo parecida. ¿Por qué? Porque otra vez se nos olvidan esas cosas. Pero eso es lo padre en Cristo, es que Él dice, si Él te trae libertad, realmente va a haber libertad para ti para siempre. Esa es una promesa que Él nos hace. Es una de las cosas que nos debería de animar a decir, no, yo quiero entrarle con todo porque esta libertad es diferente a la del mundo. Si estamos dispuestos, hay muchos mexicanos que estarían dispuestos a levantarse en armas para defender a su país. Si estamos dispuestos a hacer eso, deberíamos de estar dispuestos también a hacer lo mismo en nuestra fe. De hecho, debería de venir primero eso. Están muy callados. Es que mucha gente quiere hablar acerca de vivir para Cristo, pero no morir por Él, ¿verdad? ¿Sí o no? Están muy callados. Es la verdad, hermanos. Y es lo que les digo, si nosotros no estamos dispuestos a poner nuestras vidas ahí, a pagar ese precio, pues entonces cualquiera nos puede comprar, a cualquier otra cosa. Nos pueden convencer. Pero si ya estamos muertos al mundo, pues entonces, ¿qué nos pueden ofrecer? Nada, ya estamos muertos al mundo, ya ofrecimos nuestra vida. ¿Cierto? Sí, totalmente, sí. Él tenía su credo, él lo abrazó y dijo, aquí es donde me voy a entregar, ¿verdad? Y se entregó. Nosotros deberíamos de tener esa misma, ¿cómo se puede decir? ¿Mande? Convicción, sí, esa misma convicción, pero para el evangelio. Ahora, lo interesante es que cuando nosotros nos entregamos a una convicción, entonces ya nadie nos puede arrebatar nuestra vida por esa convicción, porque nosotros personalmente hemos decidido dar nuestra vida hacia eso. Me llama la atención en Juan 10:18, Jesús estando ahí hablando con la gente, dice, a mí nadie me quita la vida. Si nadie me la puede quitar. ¿Y por qué? Dice, porque pues yo ya la di. Yo ya voluntariamente he dado mi vida para esta convicción, para este plan que yo quiero para ustedes. Dice, entonces, ¿quién me la quita? Nadie. Entonces los romanos le quitaron la vida. No, Él vino y la entregó.
Yo creo que nosotros como cristianos debemos llegar a este punto donde llegamos y nos encontramos con Cristo. Deberíamos decir, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a dar mi vida, entonces todo lo que suceda de aquí en adelante, nadie me la puede arrebatar. ¿Por qué? Porque yo ya la di. Es lo que es estar muerto al mundo. ¿Sí? El mundo no te puede robar tus ambiciones, no te puede robar tus planes, no te puede robar tus deseos, nada de eso. ¿Por qué? Porque tú ya los rendiste. Tú ya les diste muerte a eso. Y lo único que le estás dando vida es a lo que Dios pueda plantar en ti, en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón, y eso es a lo que le estás trayendo vida constantemente. Una libertad, ahora sí, totalmente independiente de este mundo. No sé si me doy a entender, sí. Pero pocos queremos hacer ese sacrificio. Muchos queremos llegar a este lugar con Dios y aprovechar de todas esas bendiciones sin estar dispuesto a sacrificar el sacrificio más alto, que es entregar nuestras vidas por ello. ¿O no? Nada más a mí me pasa. No, así nos pasa a todos, ¿sí o no? Es difícil algunas de estas cosas que vemos en Escritura y decimos, híjoles, está pesado esto, ¿cómo le hago? ¿Cómo llego allí? Pero para eso tenemos al Espíritu Santo. En Gálatas, creo es 5:1, no estoy seguro. A ver si podemos poner 5:1 allí. O a lo mejor no es. No. Ahorita lo encuentro. A ver. Sí, es 5:16, perdón. Si lo pueden poner en 5:16, dice, estad pues firmes, porque dice, estad firmes, ¿no? Dice, pero estad firmes en la libertad. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los desechos de la carne. Necesitan ponerlo en nueva traducción viviente. Entonces dice, estén firmes. Dice, pero ¿cómo podemos estar firmes? ¿Cómo podemos seguir esta libertad? ¿Cómo podemos ser fiel? ¿Cómo podemos mantener la integridad? ¿Cómo podemos seguir adelante? Pues la razón que podemos hacer eso es porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Es el que nos guía, es el que nos muestra, es la promesa, es el que conforta nuestras almas. Sí, nuestro espíritu es el que está ahí siempre. Por eso es que podemos tomar este tipo de decisiones. No es algo que nada más nace de nosotros por sí solos, es un milagro que el Señor hace en nuestras vidas. Amén. Como 3. Amén. Ok. Yo creo que si Cristo estuvo dispuesto a pagar ese precio por nuestra libertad, yo creo que nosotros deberíamos estar dispuestos a responder con un sacrificio propio también. ¿No creen? Yo creo que si pensamos en términos humanos, yo creo que una de las tristezas que le daría a nuestros héroes patrios es ver que tantos mexicanos no estuvieron dispuestos a sacrificar para mantener la integridad y la honestidad para hacer un México mejor, un México más grande. Yo creo que es algo que ellos dirían, híjoles, todo lo que hicimos para que anden así. ¿No creen? Se me hace, a todos deberíamos decir que sí, yo creo que ellos se agüitarían. Y yo creo que si eso sucede en las cosas naturales, ¿cuánto más no va a suceder cuando Cristo nos vea a nosotros y que nosotros no estemos haciendo nuestra parte, no estemos sacrificando de nosotros mismos para mantenernos en la libertad que Él nos ha traído? Bueno, aunque la diferencia es que yo sé que Él no dice, todo lo que hice para que anden así. No, Él constantemente nos está tratando de ayudar, pero yo creo que deberíamos de responder. Decir, bueno, ¿qué es mi parte para mantenerme en esa libertad? Si nosotros bajamos la defensa, sí, bajamos la guardia y comenzamos a comprometer principios, comenzamos a comprometer ideales, pues comenzamos a vivir una corrupción que a lo mejor es poco a poco, así poquito a poquito, y va creciendo y cuando menos piensas ya ni te puedes reconocer. Eso es algo que ha pasado en la iglesia. Lo leímos en Apocalipsis, donde le está hablando a las iglesias y dice, tú has comprometido las cosas.
Has comprometido la verdad, ahora eres un tibio. Sucedió desde entonces, vuelve a suceder ahora. Es por gente que baja la guardia, que dice, no, pues ya la hicimos, que al cabo no pasa nada. Ya llegamos, ya estamos aquí. Ahora hay que disfrutar todo. No le enseñamos a la siguiente generación. Se pasa ese tiempo y luego crece una generación que no conoce el sacrificio, que no conoce lo que le costó a la gente estar ahí. La verdad es que toda la libertad que nosotros vivimos, sea natural o espiritual, está pavimentada con la sangre de alguien más. Alguien tuvo que pagar algo. Recuerdo una vez hablando con unos misioneros en Vietnam. Él estaba predicando y me llamó mucho la atención, tocó mi corazón. Él decía que su familia, antes de su papá, eran puros alcohólicos, puros alcohólicos. Y dice, yo le doy gracias a mi papá que él pagó el precio para que, empezando con él, rompiera ese ciclo. Entonces ellos comienzan a vivir una libertad, pero no es porque ellos tomaran algo así como que por hecho, sino que ellos se disciplinaron. El papá fue el que decidió. Roberto McCoy se llama él. Él decidió, dijo, conmigo va a cambiar. Y yo no solo voy a cambiar yo, sino yo le voy a enseñar a mis hijos algo diferente. Ahora son 3 generaciones de misioneros, porque el papá decidió romper un ciclo. Nosotros, hermanos, nos queda la misma lección, tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que decidir, si yo encontré la libertad, yo tengo que tomar acción para que no solo yo me mantenga en libertad, sino que las generaciones que vienen puedan disfrutar de la misma libertad que yo tengo, pero ahora espiritual. Amén. Y creo que a veces abaratamos estas celebraciones que han costado tanto con un día de celebración nada más. Porque pues es rápido, es fácil. Pasamos un día, celebramos y luego ya cuando nos volvemos a acordar, pues ya el año que entra. O cuando haya otra celebración, 20 de noviembre o la batalla de Puebla o algo y nos acordamos, pero por la fiesta, ¿verdad? A veces así estamos en el Evangelio también. Pues celebramos el domingo, celebramos quién sabe qué y abaratamos el precio de la libertad que Cristo nos ha dado. ¿Y qué es ese precio? En Lucas 9:32, Jesús nos dice, no nada más ahí, pero este es como el ejemplo resumido, ¿verdad? Porque hay una donde nos plancha el traje sabroso. Pero aquí nos dice de una forma simple y sencilla, dice, en Lucas 9:23, perdón, 9:23. Dije 32, pero 9:23. Y dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, vivir en esta libertad quiere decir renunciar a nosotros mismos. Y a veces no nos gusta esa parte, ¿verdad? Decimos, no, es que yo tengo planes, es que yo tengo ambiciones, yo tengo deseos, yo quiero cosas. Y es como el joven rico, ¿no? Que llega con Jesús, le dice, ¿qué tengo que hacer para poder entrar al cielo? Y Jesús le da una lista de cosas y él dice, desde pequeño he hecho todo esto. Y le dice, pues ahora vende todo y sígueme. Y le dice, no, aguanta. Ya te pasaste, ¿verdad? Y a veces así estamos como diciendo, pues ¿qué tengo que hacer? Y estamos, no, pues haz esto y estamos haciendo esto y aquello. Y luego cuando ya Jesús nos dice, ahora sí, déjalo todo y sígueme, decimos, no, espérate, aguanta. O sea, iba bien como hasta por aquí, ya de aquí en adelante ya es otro rollo, ¿verdad? Y es una de las razones que también vemos en Hechos, que dice que la gente veía a la iglesia, sí, la iglesia primitiva. La iglesia primitiva dice que se azoraban de ellos, dice, pero pocos se asociaban con ellos porque era algo que costaba, era algo pesado, era algo serio. Entonces,
una de las cosas que el Señor nos ha dado para mantenernos en la libertad también es la templanza. Nos ha dado un dominio propio. ¿Para qué? Para resistir, regresar a la esclavitud. Dominio propio. Es una de las cosas que yo les voy a decir, hermanos, como cultura mexicana nos falta mucho el dominio propio. Mi hermana fue a estudiar a Argentina y allá toman vino en la comida. Es normal, todos toman como una copa de vino con su comida, hasta los niños. Y me dijo mi hermana, dijo, oye, estoy bien azorada. Y le dije, ¿qué pasó? Dice, es que acá como toman vino, dice, pues es bien normal, dice, pero los únicos latinos que he visto borrachos aquí son los colombianos y mexicanos. Dice, todos los demás, dice, tienen dominio propio. Dice, pero los mexicanos, dice, hasta me da pena, porque no, échale otra copa, échale otra, ¿verdad? Y a veces nos falta ese dominio propio, y a veces eso lo trasladamos también a nuestro caminar con Cristo, donde hay cosas que nos llaman la atención, ofensas que nos llaman la atención, cosas que comienzan a romper ese pacto entre Cristo y nosotros, o el amor entre nuestros hermanos y nosotros mismos, y comenzamos a quebrantar esas cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos esa templanza. ¿Sí? Y a lo mejor algunos dirán, no, es que en mi libertad yo puedo hacer esto o aquello, y a lo mejor sí tienes tu libertad para hacer lo que se te pegue la gana, pero terminas siendo esclavo de alguna otra cosa. Puedes terminar siendo esclavo de tu ira, de tu enojo, tu envidia, tus adicciones. Pero la templanza que el Señor nos da, dice, yo no les he traído un espíritu de temor, sino de dominio propio. Ese dominio propio es para mantenerse en la libertad en Cristo. Ese dominio propio es una libertad verdadera, porque Él te está librando de todas las cosas que te quieren esclavizar. Pero tenemos que estar firmes, ¿sí? Porque siempre hay cosas que nos hacen querer tropezar, que nos hacen querer regresar a esa esclavitud de donde Dios nos ha llamado. ¿O no? Pues andad en el Espíritu. Nosotros tenemos una responsabilidad, hermanos. En 1 Pedro 2:16 dice, finalmente ya con esto vamos a acabar. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, sí somos libres, pero terminamos siendo siervos de Dios, sirviendo a Él. Terminamos siendo esclavos ¿a qué? A la justicia. Y suena como contradictorio, ¿verdad? Así como, pero ¿cómo que puedes ser libre pero y luego siervo? Pues sí, es lo que digo. Quizás en la templanza puedas pensar, pues eso no es libertad porque te estás deteniendo a hacer muchas cosas, pero en realidad eso te da libertad. Ser esclavo a la justicia de Dios te da libertad. Libertad verdadera, ¿verdad? No quiere decir que podemos usar nuestra libertad como pretexto ¿para qué? Para hacer lo que se nos pegue la gana. Si queremos permanecer en la libertad que el Señor nos ha dado y no queremos experimentar las cosas que experimentamos en la naturaleza, tenemos que estar firmes, dejar que el Espíritu Santo nos navegue, que nos llene de fuerzas para poder tener que templanza, ¿sí? Ser esclavos a la justicia de Dios y así mantenernos constantemente en una libertad. ¿Y qué nos da eso? La oportunidad de enseñar aún a nuestros hijos y las próximas generaciones a mantener esa libertad. Fíjense que una de las cosas se me hace interesante que este señor Charlie Kirk, que él alegaba, porque él le decían que Estados Unidos no había sido fundado como una nación cristiana. Y me llama la atención que él debatía mucho diciendo la razón que ahorita hay tanto conflicto en Estados Unidos es porque el gobierno de Estados Unidos está diseñado para gente religiosa. Y él comienza a mostrar cómo está diseñado, porque en realidad
Yo no sé si sabían ustedes, pero, y creo que en México teníamos algo parecido, pero en Estados Unidos para poder ser político de cualquier forma tenías que tener una declaración de fe, que tú creías en Dios. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Es que eso te forza a ¿qué? A unos estándares. A decir, pues si yo creo en Dios, entonces todo lo demás establecido es que el homicidio está mal, que esto está mal, que el abuso está mal, etcétera. Y dice, ¿qué sucede? Dice, ahora estamos en una nación que no es cristiana. Estamos en una nación que no se ha mantenido fiel, que no ha sido constante en mantenerse en esas libertades. Pues es lo mismo que vivimos aquí, hermanos. Nuestra nación tiene principios judeocristianos. ¿Sí? No sé si sabían. Tienen principios que solo funcionan cuando hay gente que tiene fe. Y México se ha apartado de esas cosas. Y si nosotros no queremos experimentar eso, pues tenemos que mantenernos fiel en lo que Cristo hace en nuestras vidas. ¿Sí? Si no queremos ver eso en la iglesia, si no queremos ver esa frustración, ese odio, ese coraje, el que por qué y por qué me forzan a hacer esto y aquello, tenemos que permanecer fiel y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a permanecer fiel. Y solo de esa forma vamos a mantener una iglesia que va a ser pura, casta y santa ante Dios. Amén. Están muy callados, pero ya con eso acabo. Entonces, Keila, si me puedes ayudar, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y hacemos una oración. Es importante tener esto en nuestras mentes, hermanos, en nuestros corazones. Poder rendirnos ante Dios constantemente. Yo les diría, ¿cómo nos mantenemos en la libertad que Dios nos ha dado? Es ríndete a Cristo diariamente. Porque esta es una lucha constante, no es de una vez. Así como en nuestra historia vemos que México luchó 11 años y luego después hubo una revolución. ¿Por qué? Porque están queriendo rectificar cosas que se han perdido. Nosotros diariamente, el resto de nuestras vidas, tenemos que ponernos de pie y decir, ¿sabes qué? Necesito rendirme hoy. Necesito rendirme a Cristo. Rendir mis ideas, rendir lo que yo creo que es pecado y lo que no es pecado, someterme a su voluntad, a lo que Él desea cada día. La segunda es que tenemos que vivir con propósito. Algunos como cristianos solamente vivimos porque pues ya estamos ahí, pues a ver qué pasa. No, todos tenemos un propósito que el Señor nos ha dado. Hay que vivir ese propósito. Nuestra libertad la debemos de usar para servir a otros. Ese es parte del propósito que Dios nos da, para compartir el evangelio, para mostrar el amor de Dios en tu comunidad. Ese es parte del propósito que Dios nos da. Amén. Confía en el Espíritu Santo. No trates de vivir tu vida en tus propias fuerzas. No lo podemos hacer, nadie lo podemos hacer. Tenemos que confiar en Él. Entonces, si en un momento de esas te dice, Señor, tengo ganas de plancharle el traje a fulano de tal, necesitas llevarle eso a Cristo y decirle, Padre, no puedo con esto, necesito que me ayudes todos los días. Sí, hermanos, todos los días. Digan, todos los días, todos los días, todos los días. Y la última, hermanos, es que perseveremos en la lucha todos los días. Digan, todos los días tenemos que perseverar en la lucha. No quiere decir que no va a haber momentos difíciles. Claro que sí. Imagínense estando en esa guerra de independencia 11 años. ¿Cuántas veces no habrán dicho, sabes qué, mejor ahí muere? Yo creo que fue cosas que pensaron, pero yo creo que ellos veían la meta y dicen, pues vale la pena. Y la escritura dice que cuando Jesús estaba siendo crucificado, que él veía el final. Y dice, y esto es lo que le ayudó a pasar todo lo que él estaba pasando, porque él veía la meta y decía, vale la pena. Vean el final, hermanos, vale la pena.
no te desanimes, sigue adelante con fe. Vamos a orar y nos vamos a despedir. No sé si puedan dirigir una canción y vamos a rendir nuestras vidas a Dios. Si vamos a estar celebrando libertad en estos días, vamos a celebrar también esa libertad en Cristo, amén. Y vamos a darle nuestra vida, vamos a entregarnos, vamos a ceder todo a Cristo. Padre, te damos gracias por esta libertad que tú nos das, Señor. También te damos gracias que vivimos en un país, Padre, donde